Buenas tardes. Continuamos con el evento Segundo Congreso Internacional Potenciando la Innovación y Tecnologías para el Desarrollo Sostenible en la Economía Azul. Este evento es desarrollado por la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Quien les habla es Gustavo Mendoza, miembro del equipo organizador de esta conferencia. Damos la bienvenida al PhD, doctor en Ingeniería César Celis Pérez, quien también cuenta con un máster en Ingeniería Mecánica por la Universidad Católica de Río y también es doctor en Sistemas de Propulsión por la Universidad de Cranfield. Le doy la bienvenida al doctor Celis Pérez. Esperamos que la transmisión se dé de la mejor forma y lo invito a continuar o a iniciar su presentación. Ok, muchas gracias primeramente por la invitación. Muchas gracias a todos también por estar aquí hoy. Es como siempre lo digo, es un placer realmente volver a la universidad y a la uni y compartir algunas cosas que andamos últimamente haciendo. ¿Okay? Como siempre les decía, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es César Celis. Yo soy director del grupo de investigación FPCE, Flows, Particles, Combustion and Environment, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y actualmente soy también profesor asociado de la universidad. ¿Okay? Hoy día vamos a conversar sobre máquinas de detonación rotativas y específicamente nos vamos a centrar en la parte de los conceptos básicos, los aspectos básicos del tipo de máquinas, ¿cierto? Y los desafíos que existen actualmente para que este tipo de sistemas puedan ser utilizados en las aplicaciones prácticas. ¿Okay? Esta es nuestra agenda para hoy. Conversaremos rápidamente inicialmente un poco de contexto, motivación, ¿cierto? ¿Por qué que hacemos estas cosas? ¿Por qué hacemos lo que hacemos realmente, ¿cierto? Después voy a describir rápidamente un poco de un proyecto que tenemos actualmente en la PUCP sobre máquinas de rotación rotativas. Y después voy a escribir en la parte final algunas cosas del trabajo que está siendo hecho en el proyecto y algunas conclusiones finales en relación a lo que se está haciendo directamente. ¿Okay? Eso. Comencemos entonces directamente argumentando, ¿no? ¿Por qué que estas máquinas de detonación rotativas son útiles y por qué que sería importante desarrollar trabajo de investigación y también eventualmente pueda llevar a la aplicación de este tipo de sistemas en la práctica directamente, ¿cierto? Fíjense, pienso que todo el mundo entiende el problema del cambio climático, ¿cierto? Las aplicaciones en general, ¿cierto? Diferentes, digamos, sectores industriales de alguna manera contribuyen directamente a este problema, ¿cierto? Obviamente la parte aeroespacial y la parte de aviación, ¿cierto? La parte aeronáutica también no está exenta de este tipo de responsabilidades directamente, ¿cierto? Para que tengamos una idea de cómo la aviación en general, ¿cierto? Y la aviación comercial en particular afecta, por ejemplo, contribuye de alguna manera al problema del cambio climático. Tenemos aquí inicialmente algunos valores, por ejemplo, ¿cierto? En general, las emisiones asociadas con la aviación, ¿cierto? Podría ser de la orden de 2% en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Y alrededor de 2.5% en términos de emisiones de CO2, ¿cierto? Si consideramos que de alguna forma, estos contaminantes que son emitidos al medio ambiente, ¿cierto? Contribuyen al problema de nuestro cambio climático, obviamente es importante tomar medidas, ¿cierto? O trabajar en el sentido de reducir estos valores directamente, ¿cierto? ¿Existe alguna proyección, ¿cierto? Una proyección asociada de cómo estos contaminantes asociados a la aviación, ¿cierto? A la industria aeronáutica podrían aumentar a lo largo de los años, por ejemplo, indicando que podría llegar hasta un 20% en general, ¿cierto? Para el año 2050, si es que no se hace nada específicamente en relación para reducir el impacto ambiental de las operaciones aeronáuticas, ¿cierto? Obviamente, basado en este tipo de números, ¿cierto? A lo largo de los años han existido muchísimas iniciativas y existe actualmente muchas iniciativas, ¿cierto? Para intentar reducir las emisiones, ¿cierto? Las emisiones gaseosas en particular, ¿cierto? De la aviación comercial, ¿ok? Y hay diferentes conceptos, desde la utilización, por ejemplo, solamente de sistemas aeronaves, por ejemplo, solamente
involucrando sistemas eléctricos, ¿cierto? Últimamente, no últimamente, pensaría las últimas 2 décadas también, con mucho trabajo hecho en la parte de usar hidrógeno, por ejemplo, o hidrógeno verde en particular, como combustible de aeronaves comerciales, ¿cierto? Y como decía, y otras iniciativas, por ejemplo, involucrando combustible sintético directamente, ¿cierto? Obviamente, todos estos abordajes, ¿cierto? Tienen sus ventajas y desventajas, obviamente, ¿cierto? Y obviamente tienen los potenciales de reducción, digamos, del impacto en el medio ambiente asociado a estas tecnologías también es diverso, ¿no? Por ejemplo, si nos centramos esencialmente en hidrógeno, ¿ok? Obviamente el hecho de quemar directamente, de quemar hidrógeno, ¿cierto? Y no quemar ningún producto, digamos, asociado con el carbón, lo que ocurre normalmente cuando quemamos combustibles fósiles, ¿cierto? Y quemamos hidrocarburos. Obviamente las reducciones en términos de CO2 sería 100%, ¿no? Si no hay carbono, no hay carbones en la exhaustión de la máquina directamente, ¿cierto? Hay otras cosas que hay que considerar normalmente, por ejemplo, cuando usamos hidrógeno en las aplicaciones prácticas, por ejemplo, la parte de NOx, ¿no? Los monóxidos de nitrógeno, que es una cosa que hay que llevar en consideración. Se asocia mucho y se dice mucho, ¿no? Que quemar hidrógeno directamente debido a las mayores temperaturas de llama eventualmente podría producirse NOx en mayores cantidades, ¿cierto? Es una cosa que hay que verificarse en la práctica. Obviamente existe mucho trabajo para poder desarrollar este tipo de cosas y ver si realmente es posible controlar esos niveles de NOx. Y noten que NOx es una cosa media fea pensar en aplicaciones aeronáuticas porque estas aeronaves normalmente vuelan a 30.000, 35.000 pies de altura, ¿cierto? Obviamente, y si hacen un release significativo de NOx a esas altitudes y pensando que el NOx, ¿cierto? Considerando que el NOx reacciona directamente con el ozono, obviamente tenemos un problema directo con la reducción de la capa de ozono directamente, ¿no? ¿Okay? Es una cosa crítica a llevar en consideración, pero se argumenta que es posible de alguna forma con el desarrollo de la tecnología ser capaces de controlar de alguna forma los niveles de NOx que se producen en este tipo de máquinas y no tener problemas en ese sentido, ¿cierto? Pero hay una cosa también que es importante considerar aquí, ¿no? Usar hidrógeno, por ejemplo, en la parte aeronáutica involucra, digamos, normalmente cuando uno quema, por ejemplo, hidrocarburos, un CH4, por ejemplo, si habla metano directamente, ¿no? Tendrás obviamente como productos, digamos, estables, ¿no? Agua, H2, CO2, agua y otras cositas más, ¿cierto? ¿Okay? Fíjense en este caso, si ahora no tienen más productos, digamos, de carbón, ¿cierto? No existe nada de carbón y solo estás quemando hidrógeno, eventualmente producirás mayores cantidades de agua, ¿no? Entonces la cantidad de agua, en términos de vapor de agua que se forma, es mayor cuando se quema solamente hidrógeno directamente, ¿no? ¿Okay? Eso nos lleva a pensar, por ejemplo, ¿y qué ese agua ocurre, no? Que cuando una vez que sale el vapor de agua, por ejemplo, si tienes directamente alguna formación, por ejemplo, lo que se llama los contrails, ¿no? Si los contrails es una cosa que llevar en consideración directamente porque ¿qué pasaría si es que se forma rápidamente? No sé si alguien lo ha visto, ¿no? Es que casi todos lo hemos visto alguna vez en nuestra vida. Se pasa una aeronave, por ejemplo, un día claro y lo podemos ver la estela de cristales de agua que se forma detrás de la aeronave, por ejemplo, ¿cierto? Que está asociada con los contrails, ¿cierto? Esta condensación del vapor de agua que sale de la máquina, ¿cierto? Y se forman esos cristales sólidos de agua, ciertamente, afectan también directamente el cambio climático, ¿no? O sea, es una cuestión de evaluar directamente cómo afectan estas cosas que están aquí y cómo podrían minimizarse, ¿cierto? Pero de alguna forma una cosa que es clara, ¿cierto? Es que se formará la cantidad de vapor de agua, ¿cierto? Producido en una máquina que produce hidrógeno en lugar de un hidrocarburo, ¿cierto? Como actualmente ocurre con Jet A, por ejemplo, el querosene, sería mayor, ¿cierto? Es una cosa que llevar en consideración en general, ¿no? Oye, y otros conceptos que existen actualmente, como usar, por ejemplo, en lugar de quemar hidrógeno como combustible, usar que sea una celda de combustible también directamente, ¿cierto? Pero al final del día, digo, lo importante aquí es entender que, ¿cierto? Igual que otros sectores industriales que de alguna forma contribuyen directamente al cambio climático, ¿no? Al problema del cambio climático, la aviación comercial no está lejos de esa cosa que está ahí, ¿cierto? Sí, existen muchísimos esfuerzos, como les decía, para poder tratar este tema y poder reducir el impacto, ¿cierto?, de las operaciones comerciales, ¿cierto?, en términos de aviación, en el cambio climático directamente, ¿cierto? Como decía, muchos de los trabajos que se hacen cuando involucran hidrógeno directamente, por ejemplo, la gente de Craft University en el Reino Unido, tiene varios conceptos y muchos proyectos realmente desarrollados para que este tipo de cosas
sean viables en las aplicaciones prácticas en el futuro, ¿cierto? Ok, eso es medio el contexto del trabajo que les voy a escribir ahora directamente, ¿cierto? Porque al final del día, fíjense, mucho de lo que se usa actualmente para generación de potencia, ¿cierto? Potencia propulsiva en particular, ¿cierto? Es basado en motores en turbinas a gas, ¿cierto? El motor aeronáutico en general es una turbina a gas convencional que se usa en generación termoeléctrica en nuestro país, por ejemplo, ¿cierto? Solo que en lugar de una turbina extra para generar potencia mecánica, se usa una tobera para generar digamos, una potencia propulsiva directamente. ¿Okay? Pero en realidad todas las máquinas actualmente usadas para generación, digamos, a gran escala, ¿no? Para generación de potencia propulsiva, ¿cierto? Son basados en los clásicos ciclos Joule-Brayton, ¿cierto? Y diferentes variantes de estos ciclos directamente, ¿cierto? ¿Ok? Y lo que es importante notar aquí, ¿cierto? Que todos estos ciclos que se llaman teóricamente a presión constante, ¿no? Le da la adición de calor a la presión constante, aquí la presión cae en el combustor de alguna manera, 3-4% en la práctica, ¿ok? Pero se puede generar por ahora, por ejemplo, que el proceso de adición de calor en este tipo de máquinas es a presión constante, ¿cierto? Y lo que es más importante, les decía, ¿no? Que todas ellas involucran procesos de deflagración, ¿cierto? Es combustión subsónica, ¿no? ¿Qué cosa clásica que tenemos en casa nosotros cuando uno coloca en la cocina una hornilla y le coloca fuego, por ejemplo, tiene una llama cualquiera, ¿cierto? Esa llama es una deflagración, ¿cierto? Porque estamos hablando de combustión subsónica, ¿cierto? El flujo, digamos, ocurre, digamos, en condiciones subsónicas la quema del combustible directamente, ¿cierto? ¿Y por qué que entonces aparece la necesidad de pensar, por ejemplo, en ciclos de detonación, por ejemplo, o en máquinas de detonación rotativas, que es el objetivo de nuestra discusión hoy día, ¿cierto? Ustedes están pensando, ¿por qué que está hablando de máquinas turbinas a gas cuando yo quiero ver en máquinas de detonación realmente, ¿cierto? La cuestión es la siguiente, ¿cierto? En general, lo que usamos actualmente, ¿cierto? Son diferentes como decía, variantes del ciclo Joule-Brayton, que está en esta cosa de color azul, por ejemplo, en este diagrama que está aquí, ¿cierto? Y en general, ¿no? Por ejemplo, en general podemos pensar, ¿no? Si usamos, por ejemplo, hidrógeno como combustible, ¿cierto? Solo colocando la primera línea que estamos discutiendo aquí, ¿cierto? Un ciclo Joule-Brayton clásico para una aplicación, por lo que estamos discutiendo, nos da una eficiencia de la orden de 36 más o menos, por ciento, ¿okay? Vamos a ser generosos, 40% más o menos, ¿ok? Pero hay otros ciclos, digo, el ciclo a presión constante de Joule-Brayton no es el único, ¿cierto? Podemos pensar ciclos a volumen constante, como el ciclo de Humphrey, ¿cierto? Que está aquí en línea de color negro, ¿cierto? Que es un ciclo a volumen constante. Básicamente, el ciclo a volumen constante sería parecido a un ciclo de motor de combustión interna, ¿no? En el cual la adición de calor es a volumen constante, ¿cierto? Noten que aquí la adición es a presión constante, ¿cierto? El 2-3. En el caso de un ciclo Humphrey isocórico, ¿cierto? Sería a presión constante, pues como parecido a lo que ocurre en un motor de combustión interna directamente, ¿no? Pero tengo que rápidamente uno puede decir, somos capaces de usar un ciclo Humphrey, por ejemplo, en una aplicación aeronáutica, ya pasamos de 36 o 40 a 54, y es bastante, ¿no? Es 15% en aplicaciones como estas, es muchísima cosa, ¿no? Y lo que es, y aún más, ¿no? Y si soy capaz, por ejemplo, de usar en esta máquina no un ciclo Humphrey, sino un ciclo de detonación, como es el Fickett-Jacobs que está aquí, ¿cierto? Llegamos a ver casi 60%, ¿ok? Se dan cuenta, si lo comparan esta parte que está aquí, este valor de 60% comparado a estos 30 y tantos que están por aquí, ¿cierto? Es casi el doble, ¿no? Todos los trabajos que se hacen actualmente en máquina aeronáutica, ¿cierto? Para mejorar la eficiencia, normalmente te llevan a 1 o 2% de mejora en eficiencia como máximo, ¿cierto? Y pasar, por ejemplo, de 40 a 60% en general, como es un valor bastante grande, no es un tercio más grande de lo que está aquí directamente, ¿okay? Entonces existe, se dan cuenta, una motivación significativa para poder irnos en esta dirección que está aquí directamente, ¿no? ¿Okay? Aquí solo para complementar lo que había mostrado inicialmente, aquí están los 3 ciclos que mostraba directamente, ¿no? El Brayton y también el Fickett-Jacobs, que está asociado con la detonación, ¿cierto? Y lo vemos en un diagrama TS como está aquí, ¿no? Me gustaría preguntarles a ustedes aquí, ¿no? ¿De dónde vienen estas ganancias en eficiencia, ¿no? Y vienen de unas cosas como estas, en general es una forma simplificada de cómo mostrar, por ejemplo, un diagrama TS, un Fickett-Jacobs directamente, ¿no? La cosa que se puede pensar, por ejemplo, en este diagrama, ¿no? Si uno considera, por ejemplo, que el cuadro, ¿no? Originalmente que está aquí, 9-4, que es el ciclo de Brayton convencional, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a pensar que lo fijamos a la temperatura máxima del ciclo, ¿cierto? Le ponemos una línea horizontal por aquí, ¿okay? Una línea horizontal. Eso me lleva a se dan cuenta que si lo miro, por ejemplo, este ciclo Fickett-Jacobs, ¿cierto? Este señor te estaría cortando por aquí, más o menos, por este punto, ¿okay? Y ahí lo puedes ver rápidamente, que está aquí, ¿no?
en este señor tengo yo este tamaño para la expansión del trabajo útil, ¿cierto? Que no es el trabajo útil directamente, pero es una parte que representa el trabajo hecho por la máquina, ¿cierto? Y en este otro caso que está aquí, yo tengo este pedazo que está aquí, que es un poco mayor, ¿cierto? Y además tengo una cosa extra, ¿no? La entropía en la salida también es menor que el caso del Joule Bright, ¿no? Entonces, las eficiencias vienen de ese lado, básicamente, ¿no? Los ciclos de detonación, ¿cierto? Como el Fickett-Jacobs que está aquí, son mucho más eficientes que los ciclos convencionales que se usan actualmente en máquina de generación de potencia, o sea, potencia mecánica, potencia eléctrica y potencia propulsiva, como en este caso particular, ¿cierto? Muy bien, entonces eso de alguna forma les debe dar a ustedes una idea. Les debe dar alguna idea directamente que las máquinas de detonación, ¿cierto? O el uso de un ciclo de detonación, una máquina térmica sería de alguna forma el sueño del samurái, ¿cierto? Ahora la cuestión es, ¿por qué que no lo usamos esta cuestión en la práctica, no? Si esos ciclos de detonación han sido conocidos por décadas, ¿por qué que en la práctica no se utiliza, no? Porque existe una gran cantidad de cosas, como lo vamos a ver en los próximos slides, que hay que tratar primero para entender, tenemos problemas fundamentales que hay que entender para que esta cosa pueda funcionar adecuadamente, ¿ok? Entonces existe actualmente muchísimos esfuerzos, solo cogí aquí dos, por ejemplo, del Departamento de Defensa americano, ¿cierto? Pero existen muchos esfuerzos en el mundo entero, ¿cierto? Que están trabajando, ¿cierto? En de alguna forma en entender los mecanismos que controlan el proceso de detonación, ¿cierto? En una máquina térmica, ¿cierto? Y ver cómo podrían ser esos, de alguna forma, desarrollar una máquina térmica de tal forma que, basada en detonación, de tal forma que se puede utilizar en las aplicaciones prácticas en la actualidad, ¿ok? Como les decía, y los trabajos que se hacen son ya sea experimentales, ¿cierto? Muchos trabajos experimentales hechos directamente, ¿cierto? Y también mucho trabajo en términos numéricos directamente, ¿ok? Muchísima simulación numérica, ¿cierto? Y mucho trabajo hecho en la parte experimental, ¿ok? Lo que hacemos actualmente en la PUCP, un proyecto que tenemos con el Departamento de Defensa americano, es trabajar directamente con esta parte de simulación numérica, ¿no? Para entender los fenómenos físicos que ocurren internamente en ese tipo de máquinas, ¿ok? Para que les dé una idea un poco más simplificada de la cosa, de qué exactamente involucra un ciclo de detonación en una máquina térmica como esta, tenemos aquí algunos esquemas directamente, ¿no? Piensen en la gente que ha hecho alguna vez termodinámica en su vida ha visto que una máquina, un ciclo Joule-Brayton es de esta forma que está aquí, ¿cierto? Un compresor, una cámara de combustión directamente por aquí, ¿cierto? Y una turbina directamente, ¿okay? La turbina acciona el compresor, ¿correcto? Y el exceso de potencia producido en la turbina debido a la inyección de combustión en la cámara de combustión es usado representa lo que sería la potencia útil, ¿no? Y esa potencia útil se usa para, como decía, para sistemas de compresión, por ejemplo, para generar energía eléctrica, por ejemplo, en centrales termoeléctricas, y se puede usar como si le coloco una tobera a este señor aquí, ¿cierto? En la salida, para generar potencia propulsiva en general, ¿ok? Entonces, el concepto clásico de una máquina térmica basada en un ciclo Joule-Brayton, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia con una máquina de detonación, ¿cierto? La diferencia sería que en lugar de usar una cámara de combustión aquí que involucra solamente combustión subsónica, le coloco directamente una cámara de detonación, ¿no? ¿Cierto? En lugar la cual no tengo deflagraciones, ¿cierto? Sino tengo detonaciones, ¿cierto? Tengo procesos de combustión supersónica directamente, ¿cierto? Tengo flujo supersónico y tengo obviamente onda de detonación, ¿cierto? Que están ocurriendo internamente en mi máquina directamente. Es una forma conceptual de mostrarlo, por ejemplo. ¿Okay? Al final de aquí lo pueden ver, son las referencias de los cuales las he conseguido, estas figuras que están aquí, lo pueden ver después tranquilamente. ¿Okay? Pero como decía, en general, esta es la forma como usaría yo, cómo sería la cara de una máquina de torsión rotativa, ¿cierto? Pero no lo vamos a discutir hoy día toda esta cosa que está aquí, ¿cierto? Vamos a discutir solamente una parte específica, esta parte que está aquí, que es el combustor, ¿no? Como se ve, la cámara de combustión, la cámara de detonación en la práctica directamente, ¿cierto? Existe, como se ve, en el pasado, cuando los ciclos de detonación, digamos, fueron concebidos, ¿cierto? Mucho trabajo se ha intentado hacer para encontrar la forma de poder lidiar con este señor, ¿cierto? Entender directamente cómo hacerlo funcionar directamente, ¿okay? Lo que se usa actualmente y lo que se estudia ampliamente actualmente es una cosa llamada, como si fuese un combustor anular, ¿cierto? Lo voy a mostrar aquí, solo un segundito, a ver si no me deja pero como esta cosa que está aquí. Ahora sí.
Se usa un combustor anular directamente, en lo cual se inyecta gases frescos, digamos aire en la parte inferior, ¿cierto? Y normalmente por el lado derecho se inyecta normalmente por la parte radial, se le inyecta el combustible, ¿ok? Cuando eso viene, tienes condiciones adecuadas, una detonación ocurre, ¿cierto? Y esa onda de detonación, como pueden ver en el video, ¿cierto? Viaja constantemente en ese compartimiento anular que tiene la cámara, básicamente. Pues es el concepto que la gente estudia, como decía, aquí en China y en Estados Unidos y en otros lugares directamente, ¿okay? Para ver cómo podríamos, digamos, de alguna forma avanzar el conocimiento en este tema y hacer posible que este tipo de máquinas de detonación sean utilizadas en las aplicaciones prácticas directamente. ¿Okay? Aquí podemos ver algunas figuras directamente, como decía, si los reactantes, ¿cierto? El oxidante, perdón, específicamente, no ingresa por la parte inferior y le inyecta el combustible del lado derecho, eventualmente tendrá una onda de detonación como esta, ¿cierto? En la cual tendré, obviamente, la onda va pasando, ¿ok? Y va encontrando una mezcla de reactantes, ¿cierto? Y lo que genera después será producto de la combustión, directamente de combustión supersónica, en este caso que está aquí, ¿cierto? Lo interesante de estas combinaciones y las complejidades, yo pensaría, asociadas, es que tendré una onda de detonación, ¿cierto? Es una onda de choque en la cual libera energía directamente a su paso, ¿ok? Obviamente, el surgimiento de esa onda de choque me genera una gran cantidad de otras ondas de choque, ¿no? Onda de choque oblicuas, reflejadas, tengo interacción entre onda de choque y capa límite internamente, y N otras cosas que ocurren directamente, ¿ok? Entonces, en la práctica existen muchos, como decía, muchos problemas fundamentales que entender para poder ser capaces de originar lo que aparece en este video bonito, ¿no? Que la onda de detonación rota constantemente feliz internamente en una región anular del combustor, ¿cierto? La cuestión es cómo lo haces que eso sea verdad, ¿cierto? En la práctica, si podrán imaginar, ¿no? Si tengo una máquina real, tendré por aquí oxidante, ¿no? Aire que viene del compresor, pero tengo normalmente en general una gran cantidad de fenómenos, ¿no? Tengo, por ejemplo, fluctuaciones de presión, fluctuaciones de velocidad, tengo swirling del flow y N otras cosas, ¿cierto? De la misma forma, si tuviera un sistema de inyección de combustible por aquí, tendré también fluctuaciones en la presión de inyección de combustible y en otras cosas que está aquí, ¿cierto? La cuestión es entender, por ejemplo, ¿cierto? Cómo estas fluctuaciones de presión y velocidad, por ejemplo, tanto en oxidante como en combustible, ¿cierto? Afectan directamente esta propagación estable de la onda de detonación, ¿correcto? Y otros fenómenos, como decía, interna, que están asociados internamente, como la propia, digo, el acoplamiento entre turbulencia, reacción química, turbulencia, onda de choque, por ejemplo, y esas cositas normalmente que son fundamentales para entender, para que ese tipo de máquinas sean posibles de utilizar en la práctica, ¿no? Y aun cuando uno entienda, por ejemplo, que estas cosas sean posibles de utilizar, ¿cierto? Tenemos un problema extra después, ¿no? Una vez que los gases de escape, de alguna forma, para tu cámara de detonación, una vez que la detonación funcione, ¿cierto? Después los gases de producto de la combustión que salen de la cámara tienen que ingresar a la turbina, ¿cierto? Y en la turbina tendrás probablemente flujo supersónico también, con muchas ondas de choque internamente, ¿no? Hay que rediseñar todos los sistemas de expansión también del señor que está aquí, de tal forma que se puede utilizar de forma segura ese tipo de máquinas en las aplicaciones, ¿ok? Eso es más o menos por el contexto, lo que les voy a comentar un poquito aquí del trabajo que estamos haciendo en la PUCP actualmente en máquinas de detonación rotativas, ¿ok? Entonces pasemos para de alguna forma un overview general del proyecto que tenemos sobre máquinas de detonación rotativas aquí, ¿ok? En el grupo de investigación en el cual estoy dirigiendo, ¿cierto? Y el objetivo es básicamente un poco alguna información sobre el proyecto, ¿cierto? El objetivo del proyecto es de alguna forma proponer, ¿cierto? De alguna forma construcciones teóricas, ¿cierto? Abordajes, modelos, ¿cierto? Teóricos, de tal forma que nos permitan, en un contexto de simulación numérica basada en simulación de grandes escalas, LIE, ¿cierto? Nos permitan predecir de alguna forma, ¿cierto? De forma adecuada el comportamiento, ¿cierto? Y del flujo asociado, ¿cierto? Y en particular que nos permita describir adecuadamente las interacciones que ocurren entre onda de choque, turbulencia y reacción química, ¿cierto? Que aparecen en ese tipo de máquinas, ¿ok? Entonces, la idea esencialmente es entender, ¿cierto? Los problemas fundamentales que están asociados a este tipo de procesos, ¿cierto? Y proponer formas de poder predecir adecuadamente sus modelos en contexto de simulación numérica, les decía, ¿no? ¿Cierto? Lo que nos importa directamente es ser capaces de desarrollar aquellos modelos que eventualmente pueden ser usados para producir estas figuras coloridas bonitas que están aquí, pero que no solamente son bonitas y coloridas, sino además de eso representan la física que ocurre normalmente en las aplicaciones, ¿cierto? O que se observa directamente en los ensayos experimentales directamente de este tipo de combustores, ¿ok?
Ese es el objetivo básicamente de nuestro proyecto, ¿okay? Y aquí obviamente parte de los objetivos específicos directamente sobre qué tratar directamente, desde la parte de la concepción de las propuestas teóricas y la implementación, el uso y después de eso entender también otras cosas, por ejemplo, la transición, ¿no? De procesos de defragación a detonación directamente, que son unas cosas bastante complicadas de entender y porque existen varias otras cosas que afectan directamente de una serie de instabilidades que ocurren directamente en la detonación de este tipo de procesos, ¿ok? Un poco los entregables del proyecto que están aquí directamente y las cosas que hay que hacer, los milestones y los targets del proyecto directamente. ¿Okay? Este proyecto tiene una duración de 3 años más o menos y comenzó el año pasado. Entonces, teóricamente estamos en el segundo año del proyecto, ¿cierto? Involucran la PUCP, como les mencionaba, y también tenemos nosotros un partner en Porto Alegre, en Brasil, ¿cierto? Que es la Universidad Federal del Río Grande do Sul. ¿Okay? Y el financiamiento viene, como decía, directamente del Departamento de Defensa americano a través de la Fuerza Armada y también de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. ¿Okay? Las aplicaciones potenciales, ¿cierto? Y pues existen, como decía, en general, ¿no? Yo pensaría comenzar por las cosas más básicas aquí directamente. Las aplicaciones de tipo de soluciones, de conceptos, es que se puede utilizar básicamente en general en cualquier sistema basado en turbina a gas. Esto se le cambia teóricamente, en términos simples, se cambiaría la cámara de combustión convencional por una cámara de detonación rotativa directamente. Se utilizaría entonces para generar potencia eléctrica, ¿cierto? Centrales de generación termoeléctrica que tenemos en nuestro país en grandes cantidades aquí en el sur de Lima, ¿cierto? Podríamos usar también para comprimir el gas de camisea que viene aquí, ¿cierto? Nosotros sabemos que el gas de camisea para llegar a Lima, ciertamente tiene centrales de compresión de gas, ¿cierto? Que le aumenta la presión para que el gas pueda llegar hasta aquí, ¿cierto? Sí, podríamos usar con este tipo de aplicaciones. Y hay otras aplicaciones más específicas, ¿no? Por ejemplo, para parte de scramjets, ramjets, por ejemplo, y todas aquellas aplicaciones involucrando, obviamente, flujos hipersónicos, ¿cierto? En hiperpropulsión, por ejemplo, se puede utilizar directamente estas cosas que están aquí, ¿ok? Pero como decía, en general podemos pensar aquí en términos más macros, ¿cierto? Lo que nos interesa a nosotros es utilizar en sistemas que actualmente utilizan turbinas a gas directamente, ¿cierto? Ese es el objetivo de esta cosa que está aquí, ¿cierto? Ahora les voy a escribir rápidamente algunas cosas de los trabajos que andamos haciendo, lo que estuvimos haciendo, ¿cierto? Hasta el año pasado, ¿cierto? Y algunas cosas que estamos haciendo este año también directamente, ¿ok? Como les decía, en general, para que estas cosas funcionen, ¿ok? O para entender de alguna forma, para poder predecir el comportamiento del flujo supersónico y reactivo que ocurre internamente en este tipo de máquina de detonación rotativa, ¿cierto? Hay tres cosas que tenemos que entender por separado y en conjunto, ¿cierto? Una de ellas, obviamente, es la aparición de la onda de choque, ¿cierto? Tenemos que ser capaces de poder describir adecuadamente cómo una onda de choque se forma, ¿cierto? Y de alguna forma, cuáles son las condiciones, ¿cierto?, para el surgimiento de la onda de choque, ¿cierto? Y qué implica esta onda de choque directamente, ¿cierto? Otra de las cosas también que son fundamentales a entender son la parte de turbulencia, ¿cierto? Los flujos en general, debido a las geometrías intrincadas que tienen este tipo de sistemas, ¿cierto? Involucra flujos turbulentos directamente. ¿Okay? La turbulencia es una cosa clave internamente en el tipo de operaciones, de máquinas, ¿cierto? Es importante entender, digamos, cómo describir turbulencia adecuadamente. Pero no la turbulencia clásica que usamos continuamente. Describir flujo turbulento ya en la práctica es un problema bastante grande, ¿no? Debido a la gran cantidad de escalas temporales y espaciales que existen, ¿cierto? Pero en este caso en particular es un poco peor, ¿no? Porque tengo una parte de turbulencia compresible, ¿cierto? Como estoy arriba de Mach 1, ¿cierto? Los efectos de compresibilidad son gigantescos aquí, ¿cierto? Entonces tengo que, además de entender la cosa complicada de turbulencia, ¿cierto?, tengo que entender también la cosa complicada de turbulencia en un contexto compresible, ¿cierto? Donde efectos de compresibilidad son significativos, ¿ok? Y ahí complica mucho más la parte de turbulencia, ¿cierto? Y obviamente tengo la otra parte, ¿no? Que es la parte de la química, ¿no? La reacción química, ¿no? Tengo que ser capaz de poder entender adecuadamente, describir cómo la reacción química ocurre en un contexto, en este caso, supersónico, directamente, ¿cierto? ¿Okay? Digo, no solamente la combustión, digamos, puede ser en condición subsónica, la fragación clásica, no solamente entender la parte de detonación, ¿no? Tengo que entender cómo la reacción química ocurre después asociada a un proceso de detonación directamente. Entonces, como se dan cuenta, hay tres cosas por separado que hay que entender originalmente, pero lo que ocurre en la práctica, ¿cierto? En la práctica lo que ocurre es una mezcla de esas tres cosas, ¿cierto? Cuando tengo, por ejemplo, una onda de detonación viajando, como lo podemos ver aquí,
Esta parte que está aquí, esta figura que está en la parte final, es como si fuese la misma configuración 3D que les mostraba inicialmente, ¿cierto? Solo que ahora simplemente le he cortado por la mitad y le he abierto, ¿cierto? Para que parezca simplemente un plano que está aquí, ¿ok? Pues tendría, aquí en este caso tendría la inyección de los reactantes por aquí, por la parte inferior, ¿cierto? Y tengo la onda de detonación que va propagando directamente a lo largo de la sección anular de mi RD, ¿cierto? Pero se da cuenta, eventualmente tengo que entender, como decía, por separado y después en conjunto estos tres fenómenos, ¿cierto? Onda de choque, turbulencia, reacción química y la interacción que ocurre entre ellos, ¿cierto? Entonces, para comenzar nuestro proyecto directamente, para no saltarnos las cosas, ¿cierto? Para no aprender a caminar volando, ¿cierto? Comenzamos con las cosas básicas, ¿cierto? Muchas del trabajo que se ha hecho en el pasado, el año pasado, en el proyecto, ha sido básicamente enfocado en esas tres áreas directamente, ¿cierto? Tratando directamente, por ejemplo, de entender solamente ondas de choque, ¿cierto? Utilizando en particular una cosa llamada los wedge flows, ¿no? Serían los flujos en cuñas, ¿ok? Flujos turbulentos también directamente, turbulencia compresible, usando, por ejemplo, turbulencia homogénea isotrópica aquí, y también para la parte de química, ¿no? Involucrado, por ejemplo, formación de llamas tipo tulipa y también aceleración de llama directamente, ¿ok? Pero noten, por ejemplo, que está aquí en la parte de wedge flows, tengo solamente shock waves, no tengo aquí reacción química, ¿cierto? Y no tengo turbulencia, ¿ok? Y en esta parte que está aquí, turbulencia, tengo solamente turbulencia, no tengo reacción química y no tengo choque, ¿cierto? Y en esta parte de tulip flames, ¿ok? Inicialmente solamente tengo reacción química, ¿cierto? No turbulencia y no onda de choque directamente, ¿ok? Entonces, digamos, inicialmente hemos comenzado a trabajar por separado estas tres áreas, ¿cierto? Y progresivamente ya vamos mezclando las cosas, como lo pueden ver en esta parte inferior que está aquí, que ahora ya involucra esencialmente reacción química, ¿cierto? Y onda de choque también, porque vemos una onda de detonación viajando directamente. El siguiente paso es adicionar a este tipo de cosas que está aquí, la parte de la turbulencia, ¿cierto? La parte de la turbulencia de la forma que tengamos inicialmente, nos permita tener las herramientas, ¿cierto? Los modelos adecuados para poder describir el comportamiento de tipo de situaciones o de fenomenología directamente en máquinas de detonación rotativas, ¿ok? Y un poquito para que lo vean directamente, como decía, comenzamos con shock waves directamente y con flujos en cuña. Solo para que ustedes se entienda qué es un flujo en cuña, pues imaginen que tengo un canal cualquiera, por ejemplo, un canal por aquí, ¿cierto? Canal así, con dos paredes superiores e inferiores, y tengo adentro una cuña, ¿cierto? Como si fuese un triángulo esencialmente, ¿no? El flujo supersónico viene por un lado, ¿cierto? Y impacta en este material, ¿no? En esta cuña, ¿no? Aquí lo están viendo solo la mitad porque lo estamos considerando cuando es simetría y solamente se ha simulado solo un pedazo de la cosa, ¿cierto? Pero en general, digamos, es un flujo de un canal cualquiera, ¿cierto? Con un ducto, con un wedge, ¿no? Con una cuña en el centro en el cual la onda de choque que está siendo transportada, ¿cierto? Va a impactar en esa cuña, ¿cierto? Y obviamente y generar diferentes tipos de reflexiones, ¿no? Desde de reflexiones regulares tipo Mach, ¿cierto? A otro tipo de reflexiones directamente, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, y ese tipo de reflexiones depende mucho del tamaño de la cuña y también de la inclinación de la cuña en general, ¿ok? Digamos, este ángulo que forma la cuña con la línea horizontal directamente. En función de esa inclinación tengo diferentes padrones, básicamente, de reflexiones de onda de choque, ¿ok? Este, por ejemplo, es un caso particular en el cual tengo el ángulo de mi cuña a 27 grados y tengo ese número de Mach, el Mach incidente, ¿no? De la orden de 2, esencialmente, ¿ok? Y se forma generalmente este patrón de choque, la incidente, la reflejada y el Mach extremo que se forma aquí directamente, ¿cierto? Como lo pueden ver, estos resultados son los dos numéricos obtenidos, ¿cierto? Y comparados con el experimento que está aquí del lado derecho, ¿cierto? En términos cualitativos esta comparación, ¿cierto? Y aquí tenemos una comparación también en términos cuantitativos para mostrar esencialmente que los resultados no están tan mal, ¿cierto? Aquí las bolitas de color rojo son los dos experimentales, ¿cierto? Y la parte de color azul son resultados numéricos directamente. Aquí estoy mostrando directamente en una distribución, ¿cierto? En una línea cualquiera de la densidad del flujo internamente, ¿ok? Y aquí hemos hecho, como decíamos, unos otros trabajos también sobre con turbulencia específica, ¿no? Solamente involucrado en turbulencia, este caso involucrado en turbulencia homogénea isotrópica, ¿cierto? Y lo que se ve hecho específicamente en esta parte inicial es analizar diferentes modelos submaya, ¿ok? Que se usan actualmente para flujos a bajo Mach, ¿no? Digamos, no para flujos en los cuales tengo efectos de compresibilidad significativos, sino para flujos a bajo Mach directamente. Entonces, sin modificar nada los modelos actuales, ¿cierto? Se han sido implementados en la herramienta que estamos utilizando, ¿cierto?
Estos modelos han sido, por ejemplo, el modelo clásico Smagorinsky, el Smagorinsky dinámico, el Weyl, el Breman y otros modelos directamente. ¿Okay? Aquí los resultados directamente para mostrar cómo varía, por ejemplo, los resultados que se han obtenido directamente con estos modelos en comparación con una referencia que se ha obtenido con la cosa llamada DNS. ¿No? Para ahora DNS, para nosotros la referencia sería básicamente la verdad absoluta directamente. ¿Okay? DNS involucra en la práctica resolver todas las escalas temporales y espaciales de la turbulencia, de tal forma que teóricamente cuando uno describe vía DNS está resolviendo todas esas escalas y teóricamente describiendo toda la física asociada. ¿Okay? Como podemos ver en general, ¿no? Los modelos producen diferentes resultados y obviamente en función de las limitaciones o capacidades de cada uno de los modelos. ¿Cierto? Y como decía, y finalmente otra cosa que habíamos trabajado directamente era la parte de la reacción química específicamente, y en general trabajamos con la parte de llamas tipo tulipa. ¿Okay? Una llama tipo tulipa se forma de esta forma que está aquí. Tenemos un confinamiento, como es aquí, un canal cerrado en ambos lados, ¿cierto? Se le coloca una mezcla, por ejemplo, una premezcla aquí directamente, se le coloca una inyección, por ejemplo, aquí una premezcla de, por ejemplo, de combustible más oxidante, ¿cierto? Se coloca una inyección y después, a partir de este punto de ignición, se va a formar una llama eventualmente, ¿cierto? Esa llama va evolucionando a lo largo del espacio, ¿cierto? Como lo pueden ver aquí, inicialmente está pequeña, va creciendo, ¿cierto? Eventualmente, así que la llama crece, va a comenzar a tocar las paredes que están en la parte inferior o superior, ¿cierto? Y eventualmente, en función de los mecanismos, ¿cierto? De acoplamiento entre la llama y la pared, eventualmente se forma una cosa como que aparece que está aquí, ¿no? Que es básicamente una tulipa, ¿no? Es lo que se llama la llama tulipa, ¿no? ¿Ok? Entonces existen diferentes mecanismos que controlan esta formación, desde obviamente las conexiones de contorno aquí en estas paredes, ¿cierto? Y también diferentes otros mecanismos que van originados aquí internamente, ¿no? Como pueden ver, aquí tengo diferentes ondas de presión que se originan internamente, ¿cierto? Y estas ondas de presión son las que de alguna forma que eventualmente originan los flujos internamente, ¿cierto? Aquí en nuestro canal, ¿cierto? Que eventualmente llevan a la formación de esa llama tulipa, ¿no? ¿Ok? Y noten que, por ejemplo, para todas las simulaciones que les acabo de mostrar, ciertamente hemos utilizado refinamiento adaptativo, como lo pueden ver aquí, ¿cierto? Estamos refinando adecuadamente donde está exactamente el frente de llama, por ejemplo, para poder escribir adecuadamente la física asociada. ¿Ok? Y como les decía, una vez cogido esas tres partes por separado, ¿cierto? Eventualmente estamos comenzando a mezclar cosas, ¿no? Comenzar a usar esos tres fenómenos ahora en pares, ¿cierto? Entonces hemos comenzado inicialmente con la parte de onda de choque y reacción química, ¿cierto? Estamos en este caso, por ejemplo, hemos resuelto una RDE, ¿cierto? Solamente utilizando dos dimensiones, no en 3D, como lo pueden ver aquí, ¿ok? Y para eso, se dan cuenta, tengo condiciones periódicas aquí en la parte, ¿cierto? Que implicaría la parte que le he cortado a mi RDE, ¿cierto? Y tengo inyecciones de combustible en la parte inferior, como lo pueden notar aquí, está aquí, ¿no? Bueno, las inyecciones son una mezcla de combustible, una premezcla directamente, ¿ok? Son las condiciones para la ignición directamente, ¿ok? Hasta que forme una onda de detonación como esta que está aquí. Obviamente, eventualmente, este señor que está aquí libera las condiciones periódicas que ocurren aquí, ¿ok? Este señor comienza a rotar, como lo pueden ver aquí directamente, ¿ok? Noten que para este caso en particular estamos solamente utilizando, como decía, ecuaciones de Euler, ¿cierto? No tenemos ningún efecto difusivo, no hay turbulencia en esta cosa que está aquí, solamente onda de choque más reacción química para dar eventualmente una onda de detonación directamente, ¿ok? Y los resultados van a ser publicados en las próximas semanas, ¿cierto? Cuando sean publicados, estarán disponibles para todos directamente, ¿ok? Finalmente, para cerrar nuestra conversa, lo acabo de ver que el tiempo ya nos está ganando, ¿ok? Como decía, ¿qué es lo que está ocurriendo, no? ¿Qué está ocurriendo en términos de RDE, no? ¿Y cuáles son los desafíos que vienen para... ¿Por qué exactamente este tipo de máquinas se usan en la práctica? Porque, como decía, porque existe una gran cantidad de fenómenos realmente acoplados, ¿no? Como reacción química, turbulencia y onda de choque que ocurren internamente en estas máquinas y que obviamente antes de que estas máquinas puedan ser utilizadas en las pruebas prácticas, de pasar por certificación y después usarse en las pruebas prácticas, necesitamos entender este tipo de fenómenos que está aquí para evitar accidentes eventualmente con este tipo de máquinas. ¿Okay? Como decía, además de esas tres cosas que les he mencionado realmente, existen una serie de otros, una serie de otros fenómenos físicos que hay que llevar en consideración para que esta cosa pueda funcionar en la práctica. ¿Okay? Y aquí, por ejemplo, del trabajo de Xi et al., por ejemplo, de 2020, describe un poco de la gran cantidad de cosas que ocurren, ¿no? Como decía inicialmente, porque yo tengo, por ejemplo, oxidante que podría ingresar por esta parte izquierda de la máquina, ¿cierto? Oscilaciones, por ejemplo, de presión o velocidad eventualmente, ¿cierto?
van a afectar directamente la velocidad de propagación de la onda de detonación y eventualmente podrían hacer que se extinga, ¿no? La detonación, la onda de detonación, y me quede, vuelva a la deflagración directamente, ¿cierto? Y eso no queremos. Otras cosas que ocurren totalmente también que afecta directamente la propagación estable, no una detonación como está aquí, ¿cierto? Es el proceso de mezcla, ¿cierto? Eventualmente tengo que inyectar el combustible, ¿no? Una vez que inyecte el combustible, tengo que ese combustible mezclarlo adecuadamente con el oxidante de tal forma que la onda de detonación pueda felizmente, de forma tranquila, rotar continuamente, ¿cierto? Entonces existen problemas, por ejemplo, existe mucho trabajo siendo desarrollado en la parte, son la parte, por ejemplo, de inyección de combustible, la parte de la ignición, ¿cierto? ¿Cómo podría ser imitado directamente esta mezcla, ¿cierto? De combustible oxidante para que la onda pueda aparecer, ¿cierto? Hay mucho trabajo asociado con la parte de mezcla, ¿cierto? Las condiciones de inyección del combustible y también los procesos de mezcla en sí directamente, ¿no? Cómo mezclar adecuadamente el oxidante y el combustible para que la cosa pueda ocurrir, la detonación pueda ocurrir, ¿cierto? Y una vez que la detonación aparezca, habrá que analizar diferentes modos de detonación, ¿no? Si tengo una detonación estable o inestable directamente, ¿cierto? Llevando en consideración diferentes instabilidades que aparecen totalmente de tipo de flujos, ¿no? Tipo Rich-Meyer-Meshkov y otras instabilidades que normalmente aparecen cuando se tiene flujos compresibles a alta velocidad directamente, ¿ok? Como les existe mucho trabajo para ser desarrollado y como les decía, de ahí viene la razón de hacer investigación en diferentes lugares del mundo, como les decía, incluido obviamente nuestro país actualmente con el proyecto que tenemos con el Departamento de Defensa americano. ¿Okay? Y yo pienso que eso es todo, así que mirando el horario estamos a tiempo, así que muchas gracias a todos por su participación, obviamente estoy abierto a alguna pregunta o inquietud que tengan o comentario que tengan al respecto. ¿Okay? Muchas gracias por la atención. ¿Okay? Gracias. Estimado doctor César, muchas gracias también por compartir su conocimiento en torno a este tema, digámoslo, reciente, bueno, tal vez no reciente, pero bastante novedoso en torno a la optimización del rendimiento de los procesos actuales de detonación y de producción de energía mecánica, tal vez, ¿no? Por los diferentes medios de comunicación nos han llegado algunas preguntas y Sí, voy a encantado de compartir esas dudas. Okay. Actualmente, ¿qué sistemas o qué software se utiliza tal vez para simular o para obtener los datos de simulaciones numéricas que son fundamentales para digamos, este tipo de investigación? Porque como usted lo comentó, hay una parte de simulación numérica y una parte tal vez no experimental. Sí, fíjese, las herramientas primera cosa que hacer, noten que este caso involucra flujo compresible, ¿cierto? Entonces tenemos que tener una herramienta, ¿cierto? Que resuelva mínimamente, que involucre mínimamente efectos compresibles, ¿cierto? En la práctica sabemos todos, ¿cierto? Que existen digamos, tres grupos, entre comillas, de herramientas, ¿cierto? Uno podría tener sus propias herramientas, digamos, in-house, digamos, yo codifico las ecuaciones y las implemento y las resuelvo, ¿cierto? Tu herramienta in-house, podría las herramientas open source, por ejemplo, tipo OpenFOAM, por ejemplo, ¿cierto? O poner una herramienta comercial tipo ANSYS Fluent, por ejemplo. ¿Okay? Fíjese, para este proyecto en particular, nosotros vamos a usar una herramienta open source, no es el OpenFOAM. El OpenFOAM se podría haber utilizado, ¿okay? Tiene algunas limitaciones, esencialmente, cuando uno se va para un procesamiento en paralelo, por ejemplo, con millares de núcleos de procesamiento. Hay gente que argumenta que arriba de 3.000, 4.000 núcleos de procesamiento es problemático usar el OpenFOAM, ¿cierto? Pero nosotros usamos una herramienta llamada PeliC, una cosa llamada el Peli Project. ¿Okay? Este PeliC tiene una parte de un PeliM y un PeliC. El PeliM es para lo que llaman Log-Map Number Flows, ¿no? Flujos a bajo map, ¿cierto? Y el PeliC es para flujo conversible directamente. ¿Okay? Es una herramienta open source, está disponible abiertamente, cada uno puede bajarlo y se gasta sus horas para poder entenderlo y va modificando. ¿Qué estamos haciendo nosotros directamente, ¿cierto? Estamos modificando esa herramienta, colocando modelos de combustión, por ejemplo, donde colocaremos también nuestros nuevos constructs de modelos Submaya de LIE, ¿cierto? Para poder escribir adecuadamente la turbulencia. Pero no estamos desarrollando herramientas de cero. No lo hacemos porque en realidad existen herramientas open source que están disponibles abiertamente que se han tardado con gente, con decenas de personas trabajando por años, ¿cierto? Décadas a veces, que no vale la pena volver a reinventar la rueda, ¿cierto? Lo importante solamente es usar alguna cosa básica para poder avanzar el conocimiento, ¿okay? Para avanzar el conocimiento y poder contribuir al conocimiento directamente, ¿cierto? No reinventar las cosas que están haciendo ellas. Pues inicialmente, como decía, nosotros particularmente usamos la herramienta PeliC, como decía, pero hay herramientas comerciales ya, por ejemplo, tipo ANSYS Fluent, por ejemplo, ¿cierto? O OpenFOAM, otra herramienta open source, ¿okay?
que también tienen, digamos, son capaces de escribir flujos compresibles directamente. ¿Okay? Ahora, ¿con qué grado de fidelidad reproducen las cosas físicas? Y es una cuestión que cada usuario determina, ¿no? O lo evalúa. ¿Okay? Eso. Claro, actualmente existen muchas herramientas, como lo comentó, y lo importante es tratar de desarrollar conocimiento en base al ya desarrollado. Exactamente. También otra duda que nos han hecho llegar es, ¿qué papel podría jugar la inteligencia artificial en el desarrollo de proyectos de esta naturaleza y de esta índole? ¿O todavía tal vez Sí, es muy eso temprano? es una buena pregunta, pero es medio capciosa, yo pensaría, ¿no? Porque Claro, fíjense, en general, lo que la gente ha hecho, ¿no? ¿Qué es básicamente? Los modelos de inteligencia artificial son, de alguna forma, no sé cómo decirlo, ¿no? Muchas de las cosas en el pasado, cuando no se usaba inteligencia artificial en grandes cantidades, se usaba tipo redes neuronales, algoritmos genéticos y cosas así. Todas estas técnicas, básicamente, que son esencialmente como un mapeamiento entrada-salida, ¿no? Imaginen que yo soy, si fuera capaz de tener una herramienta, si yo tuviera capaz de tener una herramienta, digamos, una RDE funcional actualmente, ¿cierto? Y tomo una gran cantidad de datos, con esos datos yo podría entrenar alguna cosa o crear una base de datos de tal forma que una inteligencia artificial podría ser utilizada en el futuro para mejorar el desempeño y cosas así, ¿no? ¿Ok? Entonces existe, por ejemplo, en la parte del modelamiento numérico, ¿no? Existe alguna gente, ¿no? Que intenta, por ejemplo, y yo pienso que con un suceso, yo pensaría, ok, en lugar de resolver las ecuaciones físicas de Navier-Stokes, ¿no? En lugar de resolver conservación de masa, energía y cantidad de movimiento, ¿cierto? Simplemente coge una solución hecha, ¿cierto? Con gigabytes de información y entrena algún tipo de modelo, ¿correcto? Y teóricamente una vez entrenado el modelo consigue describir de alguna forma lo que estaba realmente en los datos originales, ¿correcto? Ahora la cuestión es cómo lo usas eso después para diseñar nuevas máquinas y esa cuestión, ¿no? Entonces, primera cuestión, como les decía, una parte de entender, ¿cierto? Que al final cuando uno comienza a utilizar tipo herramientas de inteligencia artificial basadas en grandes cantidades de información, en algún instante uno pierde el control de la física, ¿no? ¿Cierto? No es lo mismo que resolver una ecuación que gobierna algún tipo de flujo en general. Es que pierde un poco la física y eventualmente pues los modelos que se hacen a veces en ese tipo, pues mucha gente pues, hace redes en general, neuronales por ejemplo, describen bien las cosas, por lo menos para el propósito que fueron desarrollados, describen bien. La cuestión pues, que abierta es cómo eso uno se podría utilizar para proyectar o diseñar nuevos sistemas, por ejemplo, más eficientes. Es una cosa que hay que mirarlo directamente. Tenemos que cuidar, como decía, para que entendamos que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Parece medio obvio eso, pero una cosa es resolver las ecuaciones gobernantes y entender la física y qué estoy haciendo. ¿Cierto? Otra cosa es entrenar un modelo de inteligencia artificial, ¿cierto? O basado en inteligencia artificial, simplemente mirando los ceros y unos en algunos terabytes de datos. ¿Okay? Porque claro, en los terabytes de datos solo veo números y no lo veo la física. ¿Dónde está la física? claro, como lo menciona, todavía hay que entender el fenómeno físico para poder de ahí tal vez integrar los diferentes métodos de análisis de datos que existen y los modelos de inteligencia artificial. Exactamente. Bueno, doctor, muchas gracias por su presentación. Ha sido una intervención maravillosa en este tema. Estoy seguro de que en oportunidades futuras podríamos tal vez introducirnos más en lo que sería su investigación y en los, como dice, los goals o los achievements que ya va teniendo este proceso investigativo. Y también invitamos a la comunidad académica a tal vez interesarse en este tipo de investigaciones que en un futuro jugarán un papel relevante, bastante relevante, tanto a nivel industrial como a nivel científico, y su impacto ambiental será tal vez mm, muy importante para generaciones futuras. Muchas Sí, gracias, doctor. solo un comentario final. Quería, decía, para la gente, para la audiencia, ¿cierto? Tenemos un grupo de investigación, una página, ¿no? Que está aquí en la parte inferior. El grupo de investigación es FPC, ¿cierto? Todas las cosas que yo les he mencionado en el PowerPoint, ¿cierto? En la presentación, están disponibles con los links y las informaciones y los proyectos en esa página del grupo FPC, ¿ok? Yo los invito para que lo vean, lo visiten simplemente, vean las cosas que hacemos y vean el contexto en el cual hacemos
y las diferentes publicaciones, como que se hacen conferencias, revistas, tesis desarrolladas y esas cosas, para que vean las cosas que hacemos. Así que, bueno, pues, esto en general, como decía, toda la información que requieran están allí directamente. Y bueno, y finalmente quiero, obviamente, a la UNI, como siempre, agradecerle por la organización y por la invitación cordial que me hacen continuamente. ¿Okay? Muchas gracias, doctor César Celis. Damos por finalizado esta ponencia y invitamos a la comunidad a seguir estando pendiente de las subsiguientes presentaciones, ya que se tratarán temas de bastante relevancia, al igual que se hizo con el doctor César Celis. Muchas gracias, doctor. Esperemos que en un futuro también sigamos cooperando para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Hasta Ok, pronto. muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta pronto.